Muchas gracias. Pues yo voy a presentar pues un proyecto europeo, como decías, que se llama RADAR y que en la parte en la cual sobre todo participamos es en intentar evaluar a personas que padecen un trastorno depresivo mayor a distancia. Este es un proyecto financiado por la Comisión Europea dentro del programa de IMI y que son proyectos que se hacen en colaboración entre centros de investigación públicos o entidades de investigación públicas o sin ánimo de lucro y la industria farmacéutica. El objetivo de este proyecto, en nuestro caso, era triple. En primer lugar, estudiar, analizar la factibilidad y aceptabilidad para las personas de estos sistemas de seguimiento remoto que ahora explicaré en el campo de la depresión. En segundo lugar, ver cómo nos pueden ayudar a conocer mejor el estado clínico de las personas que padecen depresión. Y en último lugar, intentar ver si nos ayudan a predecir recaídas. El objetivo final de todas estas intervenciones es obviamente el mejorar la atención que podemos proporcionar como profesionales y una manera de hacerlo es intentar prevenir las recaídas en la depresión mayor. Básicamente los instrumentos que utilizamos en este seguimiento remoto van a ser el móvil, y también van a ser estas pulseras, estos wearables, ¿no? Y al final nos decidimos por utilizar una pulsera comercial, que era la Fitbit 2. El proyecto, aunque nosotros nos hemos focalizado en depresión, también ha analizado la utilidad de estas tecnologías en la esclerosis múltiple y en la epilepsia. Bueno, este es un proyecto, como decía, europeo, que se ha implantado en diferentes países y en concreto la parte de depresión, el trabajo de campo lo hemos hecho en 3 lugares. En Inglaterra, en el Reino Unido, coordinado por King's College, en Holanda, coordinado por la Universidad de Ámsterdam y en España, pues que ha sido coordinado por Cibersam. Concretamente en España hemos participado reclutando pacientes cuatro centros, el Instituto Pere Mata, el Hospital Clínico San Carlos de Madrid, el Instituto Català de la Salud en Cataluña y nosotros del Parc Sanitari Sant Joan de Déu. A ver, yo creo que una parte importante es que este proyecto, además de un proyecto de investigación en el cual queremos mirar el uso de estas tecnologías, pues también queremos mirar su aplicabilidad diaria y su aplicabilidad en la asistencia. Y otro tema importante es que lo hemos podido hacer gracias a la colaboración de personas o grupos de interés en diferentes ámbitos, ¿no? Por un lado, estamos los profesionales, tanto en el área de depresión como de neurología. Por otro, también los técnicos informáticos, técnicos ingenieros que han desarrollado el software y han desarrollado también todas las aplicaciones. Pero sobre todo, pues también con la participación de personas que padecen estos trastornos y el público en general, porque si queremos estudiar la aplicabilidad y la aceptabilidad es fundamental pues tener la participación de personas que padecen el trastorno. Y por último también la participación de gestores de servicios sanitarios, de responsables de políticas de salud, porque lo que queremos es que estas tecnologías al final se puedan utilizar en la asistencia diaria y para ello pues hemos también de analizar cuáles son las barreras que pueden tener los gestores para poderlas aprobar o poderlas financiar. ¿Cómo conseguimos la participación de las personas con estos problemas de salud, ¿no? Con depresión, con epilepsia, con esclerosis múltiple? La primera fase ha sido a través de grupos focales. Después la participación ha sido en diferentes momentos, pero empezamos haciendo unos grupos focales en los tres países participantes. Al final, reclutamos un número de unas 65 personas que tenían pues, depresión, esclerosis múltiple o epilepsia
los tres países, y lo que hicimos fue intentar conseguir o intentar que este grupo de personas fuera el máximo de diverso posible. Nos reunimos en estos grupos focales y lo que hicimos fue tratar varios temas. En primer lugar, si en la actualidad o anteriormente habían usado tecnologías remotas en el ámbito de la medicina, qué pensaban sobre el uso futuro de estas tecnologías, si esto se extendería o no se extendería y qué visión tenían sobre ello. ¿Cuáles eran las barreras y los facilitadores del uso de estas tecnologías? Y por último, si les parecía útil, en el caso de depresión nosotros queríamos predecir pues, las recaídas, qué utilidad le veían a estas tecnologías para intentar predecir las recaídas que podían aparecer en el futuro. Hemos hecho unas 3 diapositivas un poco con resultados un poco desorganizados de estos grupos focales, porque aunque teníamos de un guión, pues lo que se pretendía es no tener unas respuestas concretas a unas preguntas concretas, sino tener la visión de las personas con estos problemas de salud para incorporarlos al diseño del proyecto y al diseño de las aplicaciones, ¿no? En respecto, por ejemplo, a experiencias pasadas, había habido algunas personas que habían utilizado estas tecnologías, y debemos recordar que había algunas personas que, por ejemplo, padecían epilepsia, y en la epilepsia se ha utilizado más en el pasado, pero en general la utilización era durante poco tiempo, y se había dejado de utilizar, incluso durante el tiempo que se había utilizado no se utilizaba con regularidad. Algunas personas habían dicho que estos dispositivos les habían ayudado a establecer metas personales, valoraban que les habían ayudado en el seguimiento de su salud de ejercicio, porque aquí también incluimos el uso de tecnologías de este tipo para uso personal, como puede ser las personas que tenían un Fitbit, y que también le habían ayudado a veces un poco los comentarios que aparecían en las redes sociales respecto a estas tecnologías. Había también unas reticencias al uso. Muchas personas no les habían visto la necesidad de uso de este dispositivo, ni de los datos que recogían. Había también personas que sentían que podían ser monitorizados y seguidos y se sentían incómodos con esto. A veces las mismas pulseras eran incómodas o la apariencia podía ser, no les gustaba. Y en parte por esto nosotros escogemos una pulsera comercial, porque es una pulsera que de alguna manera pues la puede llevar cualquier persona, ¿no? Y uno de los comentarios que salieron en estos grupos fue que según cómo era la pulsera, cómo el dispositivo, pues entonces aparecía que dice, oye, ¿cómo es que llevas esto, no? Como una cosa también, entre comillas, estigmatizante, ¿no? El coste, en el caso de que había costes que tuvieran que soportar la persona, había personas que se definían como torpes en la utilización de estas tecnologías o que se olvidaban de las cosas, con lo cual era difícil el utilizarlas. También, como razones para dejar de usarlo, pues la duración de la batería demasiado corta, que este es un problema en general en muchos de estos aparatos, y también pues, nos hizo pensar en un aparato comercial que pudiera tener una vida media larga. En algunos casos rompió, dejó de funcionar, la apariencia, como decía, la pereza o que tenían que tener un recordatorio constante. Aquí, por ejemplo, una persona comentó que para que veamos que estos dispositivos pueden ser positivos, pero también no tan positivos, ¿no? Y esta persona, que era una persona con epilepsia, el llevar el dispositivo, que además se disparaba sin motivo, pues porque lo que intentaba este dispositivo era detectar anticipadamente las convulsiones para que la persona se pudiera situar en un contexto poco peligroso, diríamos, pues dice que, claro, le creaba una gran ansiedad porque estallaba sin que, o se disparaba sin que hubiera una convulsión a continuación.
También vimos cuáles de las variables que se pueden recoger con estos instrumentos pueden ser más aceptables y menos aceptables y por ejemplo, pues como variables aceptables eran los movimientos corporales, el ritmo cardíaco, la frecuencia respiratoria, la transpiración, la temperatura de la piel, las características ambientales y la calidad del sueño. Y en cambio algunas personas pues eran un poco reticentes a que hubiera localización por GPS, que se registrase también el uso de teléfono que se hacía o el que se registrase la voz. En nuestro caso, pues la localización de GPS también se anonimizó para que no pudiera localizarse la persona y los datos que se envían pues eran datos relativos y no datos absolutos de localización. No se registró el uso del teléfono, esto sí que es cierto, y la voz solamente se registró en unas grabaciones, como ya comentaré, hechas por las propias personas. Y por último, entre las molestias que tenían o las reflexiones que tenían al utilizar estos aparatos es que era importante la frecuencia de carga de los dispositivos, era importante también la energía que gastaban y la batería que gastaban y había preocupaciones por la confidencialidad, el control que podían sufrir estas personas, el impacto del trabajo y el impacto de las relaciones. Con todo esto, pues diseñamos un poco una aplicación de móvil donde hay dos partes. Una parte que es el seguimiento activo, que quiere decir el seguimiento a través de una serie de preguntas que contesta la persona, y un seguimiento pasivo que incluye pues, medidas automáticas que recoge tanto la pulsera Fitbit como la aplicación del móvil, como puede ser, por ejemplo, el número de dispositivos en el cual el Bluetooth se queda contactado o, por ejemplo, el número de llamadas que hace, la duración de las llamadas, los errores que se pueden hacer en el uso del móvil, etc. También en esta aplicación pues, se permitía el incluir algunas aplicaciones como estándares en el campo de la depresión, como podía ser esta que evaluaba, el ThinkIt, que evaluaba pues, aspectos cognitivos en personas con depresión. Con esto se ha construido una plataforma bastante compleja que permite, por un lado, ligar la información que viene del Fitbit con la información que viene del móvil, tanto sea este seguimiento activo como el pasivo, en una plataforma online que puede estar disponible para profesionales. Hemos de entender que este es un estudio observacional y no damos información a los profesionales tratantes en este momento porque tampoco no conocemos cuál puede ser la utilidad o cuál puede ser la fiabilidad de todas estas medidas, ¿no? Y una vez acabemos este proyecto y miramos cuál puede ser la utilidad, es el momento de hacer un segundo proyecto para ver un poco cómo esto podría modificar la asistencia. Entonces, esta plataforma, como digo, integra todos estos datos en tiempo real, pero de momento no hay devolución a los profesionales. Y el proyecto es un proyecto a 2 años que ahora lo hemos finalizado. Aquí señalar pues, que tenemos multitud de variables y que además, pues como decía, se ha hecho un seguimiento periódico de las personas durante 2 años. Esta plataforma también tiene el objetivo de poder ser utilizada por más patologías, y así se diseñó para ser una plataforma ya para 3 patologías, pero ya se ha empezado a utilizar para otros trastornos. Evidentemente, pues hemos intentado empezar a divulgar los resultados. Hemos reclutado en el caso de depresión unas 630 personas y ahora estamos en pleno análisis de estos resultados. Lo que sí que hemos hecho es unos análisis iniciales para ver cómo la epidemia COVID ha impactado en la vida de las personas, ¿no? Y a través de este análisis ver cuál puede ser la utilidad de
de las medidas de seguimiento remoto. Lo que hemos hecho aquí, y después mostraré esta diapositiva con un poco más de detalle, es ver cómo antes de la pandemia, durante las semanas antes del confinamiento y durante el confinamiento, han variado diferentes variables que se recogen dentro del proyecto RADA. Por ejemplo, aquí vemos estas gráficas que se llaman box plots, y donde miden, estas son unas cajas donde aquí en la línea del medio es la mediana y esos dos son los cuartiles, o sea que en el trozo pintado es donde está el 50% de las, 50% de las personas, o sea que la mayoría de las personas, entonces el rojo es Italia, el verde es España, el rosa es Dinamarca, el Reino Unido y Holanda. Y aquí tenemos cómo es la medida antes de la epidemia, aquí durante la epidemia, pero antes del confinamiento, y aquí durante el confinamiento. Entonces, aquí vemos el tiempo que la persona está a casa y vemos que en todos los países, y sobre todo en España y en el Reino Unido, las personas se han quedado, pues estaban en casa frente a lo que era antes, ¿no? En cambio, pues en Dinamarca o en Italia esto era un poco menos exagerado. Miramos también la distancia de casa y realmente pues las personas se quedaron en casa durante el confinamiento. Y el periodo de confinamiento es evidente que es diferente para cada uno de los países. Aquí tenemos los pasos, el ejercicio físico a nivel de los pasos que hicieron las personas, pues también vemos una diferencia importante entre antes y después del confinamiento. Estos son con qué dispositivos se conecta el móvil, por Bluetooth, y aquí también vemos una disminución importante, sobre todo en el caso de Dinamarca. Aquí son los pasos que da la persona, aquí, perdón, los pasos, el tiempo de sueño. El tiempo de sueño, y vemos que hay un ligero aumento del tiempo de sueño en todos los países, sobre todo en el Reino Unido. En España prácticamente no hay un aumento del tiempo de sueño. Y ese es el tiempo de estar en la cama, donde también el Reino Unido es superior claramente al de los otros países. Y no hay un cambio, excepto en el Reino Unido, no hay un cambio muy importante en los otros países. Un ligero aumento, pero no un cambio muy sustancial. Y por último, pues también en el ritmo cardíaco hay una disminución general del ritmo cardíaco. Esto es en función también de la duración del tiempo de confinamiento, y después hay un aumento del uso de aplicaciones sociales, de WhatsApp y de otras aplicaciones durante el confinamiento. Vimos también esos casos concretamente el caso de España, detalles del caso de España. Aquí tendríamos el tiempo de estar en casa, donde se ve un aumento muy importante durante el confinamiento. Los movimientos vemos que se aplana muchísimo cuando empezamos el confinamiento, una disminución también del ejercicio, una disminución del número de aparatos con los cuales se conecta el móvil, poco cambio en la duración del sueño, poco cambio también en la duración del tiempo de la cama, un ligero aumento del tiempo que están las personas en la cama, una pequeña disminución del ritmo cardíaco medio, y después también un aumento del uso de las redes sociales. Bueno, me hubiera gustado presentar resultados un poco más amplios, pero la verdad es que tenemos una restricción importante a la hora de divulgarlos. Ya hemos empezado a hacer resultados de cómo estos
biomarcadores registrados por el sistema radar se relacionan con el estado depresivo y están dando resultados muy interesantes, pero en el consorcio tenemos restricciones a la hora de presentar resultados que aún no han sido publicados. De todas maneras, pues lo que vemos es que esta plataforma puede dar una visión bastante completa de los cambios del comportamiento de las personas. Lo hemos visto claramente durante el confinamiento durante COVID. Nos puede detectar cambios en tiempo real y en un entorno natural y hay un acceso a estos cambios de manera constante, con lo cual se puede retroinformar a la persona o al equipo tratante de los datos que aparecen y que pensamos que con ello podemos mejorar la personalización de las intervenciones y la mejora de la calidad de vida. Este, como decía, es un proyecto que está liderado por King's College de Londres, Matthew Hoptoff y con Vaibhav Narayan de Janssen. Y aquí en España, pues las personas que lo hemos realizado han sido de los centros que he comentado participantes y en San Joan de Déu estamos Sara Sidi y yo mismo. Y muchas gracias. A formularte primero una cuestión que me ha parecido, bueno, enhorabuena por la charla, porque como siempre, magnífico y espectacular el proyecto. En el apartado que hablas de la reticencia al uso, ¿no? Nosotros hicimos una encuesta en un grupo de 120 psicóticos, claro que es otra patología, pero ahí lo que vimos es que en un 30% eso que aquí era reticencia por si me manipulan, se convertían los psicóticos en precipitación de recaídas psicóticas. Entonces, lo digo, esto lo tenemos que confirmar porque eran datos retrospectivos, pero quiero decir que, como tú has dicho antes, no solamente los dispositivos a veces son disnegativos, ¿no? Nos generan a veces problemas y hay que tenerlo en cuenta. Pero lo que me gustaría preguntarte sobre todo es la idea que has comentado de la aplicabilidad, ¿no? Del traslado de esto a la práctica clínica. Porque si yo lo he entendido bien, todavía aquí os faltaría, esto no habéis hecho la devolución a los clínicos, faltaría hacer todavía. Entonces, de todo esto que tenéis por ahora, si nos puedes comentar, ¿cuál es lo que tú ves más aplicable en la práctica clínica y teniendo en cuenta que uno no cuenta con los dineros que se cuentan en los proyectos europeos, sino con la situación real de clínica de España? ¿Qué es lo que verías realmente más aplicable a mejorar, por ejemplo, la depresión, que es lo que habéis trabajado? Bueno, yo creo la primera cosa que, siguiendo lo que decía la anterior ponente, estos dispositivos o estos sistemas requieren un esfuerzo considerable, o sea, y esto limita la aplicabilidad también, o sea que para conseguir una buena adherencia al dispositivo hay que hacer recordatorios constantes, solucionar problemas que aparecen, o sea que una primera barrera que tenemos los profesionales para aplicar estas tecnologías es que son tecnologías que aún no están del todo preparadas para ser utilizadas de manera independiente. Esto es el primer comentario. La segunda cosa, yo creo que también nosotros aquí incorporamos tanto tecnologías o el seguimiento más activo y el pasivo. Activo es rellenar cuestionarios. Yo creo que lo que hemos de intentar es que sea el seguimiento pasivo el que podamos aplicar, ¿no? Entonces, yo creo que lo que estamos viendo es que hay parámetros, por ejemplo, de la variabilidad del ritmo cardíaco que tienen que ver con el estado emocional indirectamente o tienen que ver con el estrés, ¿no? Entonces, yo lo que veo sinceramente, más aplicable así a corto plazo, que aún no inmediatamente, es utilizar estos dispositivos de seguimiento remoto para tener medidas de algunos biomarcadores que estén relacionados con el estado emocional. Y aquí yo creo que lo que hemos visto sobre todo son actividad física, hemos visto el tema del sueño y hemos visto sobre todo el tema de variabilidad del ritmo cardíaco. Entonces, sí que es verdad que tenemos que saber cómo manejar esta información para no crear alarma ni crear, no sé cómo me explico. Entonces, yo creo que este sería el avance, ¿no? En todo caso, a partir de ahí, pues poder contactar con la persona, ya sea automáticamente, ya sea personalmente, para hacer interesarse por su estado. Sí, mira, solo decirte que en nuestra experiencia con el Remindcare, que acabamos de publicar los resultados en primeros episodios, ¿no?, de un seguimiento de 19 meses, lo que más les lleva a tener adherencia a este dispositivo
es el tener un botón de alarma para apretar en caso de que se encuentren mal y contestarles en 24 horas. Quiero decir que al final es que te mejore el vínculo con el terapeuta, ¿no? Esto lo comento porque... Por supuesto, ¿eh? O sea, también diríamos, esto es lo que yo creo. La principal dificultad que tenemos es la accesibilidad, y lo que quieren las personas que traen es una accesibilidad en el momento que lo necesitan, ¿no? Exacto. Y aquí yo creo que es crítico para... Sí. Muy bien, José María. Pues a ver si nos da tiempo, depende del último ponente, por poder comentar, pero muchísimas gracias por tu intervención, porque yo creo que será muy interesante ver lo que hacéis verlo publicado y lo que hacéis en el futuro. Muchas gracias. Una pregunta general, realmente, y que tiene algo que ver con también lo que dijo José María y lo que hablábamos, entre la diferencia entre proyectos y práctica clínica, ¿no? La famosa pregunta de cuándo podemos saltar eso y mejorar las cosas reales, que es lo que nos estaban comentando últimamente de lo que le importa a los pacientes, ¿no? Realmente pensáis que, porque llevamos bastante tiempo creando aplicativos, generando esto, pero todavía eso no se ha traducido claramente en la práctica clínica, ¿no? ¿Y cómo veis en este sentido el futuro? Y si pensáis que realmente va a llegar un momento en que esto de verdad va a ser una nueva manera de relacionarnos para bien. Pregunta para los dos, o para los tres, para quien queráis comentar. Bueno, pues me lanzo yo a la piscina, Julio. Mira, claro, yo creo que los cambios ahí vienen por cosas, ¿no? Ahora hemos visto que por necesidad con la COVID se han disparado pues las consultas a través de videoconferencia, ¿no? Y esto ha sido por necesidad. Entonces, a veces los avances tecnológicos también determinan lo que hacemos. El día antes de que saliera el iPad, o yo cuando salió el iPad, dijo, vaya tontería, ¿para qué quieres una pantalla así? Y en casa tenemos varios, ¿no? O sea, y realmente yo creo que es muy difícil prever cuándo puede suceder este cambio. Yo creo que la tecnología que tenemos ahora aún no está preparada para la precisión que necesitamos en medicina. Por ejemplo, en el caso del Fitbit, pues no da la precisión que nosotros querríamos tener, ¿no? O sea, yo creo que aún las tecnologías tienen que avanzar para que sean lo suficientemente prácticas como para ser utilizadas. Pero esto puede aparecer en cualquier momento, como si dijéramos, ¿no? Yo creo que todas estas cosas que estamos haciendo nos preparan para cuando venga este cambio, pues poderlo aprovechar, ¿no? Pero a mí me ha gustado mucho lo que ha dicho Nel, que quería recalcar que estas tecnologías son el instrumento detrás de un modelo de atención. Muy bien. Creo que está muy claro, todos coincidimos en que todo lo que ayude al vínculo terapéutico es la clave, ¿no? Y que los vínculos pueden cambiar las formas, pero tienen que ser vínculos sólidos, ¿no? No sé, Julio, si podemos seguir hablando sobre este tema, en el sentido de que también es verdad que nuestra organización asistencial debe permitir también este contacto, ¿no? Y esto sabemos que muchas veces las principales barreras a la implantación de nuevas tecnologías son los profesionales, porque tenemos unas maneras y una organización asistencial que a veces lo permite poco. Yo creo que es cierto que, ¿no? Comentabas, Julio, la demanda o la necesidad de tener una accesibilidad más fácil a los profesionales, pero en cambio, diríamos, hemos de regularlo de alguna manera, esta accesibilidad, porque el profesional pues es entre comillas, un recurso limitado, ¿no? Entonces, quiero decir que por eso también en el RADO lo que intentamos es ver, que es aún más difícil, ¿no?, cómo el sistema sanitario ha de adaptarse también a la utilización de estas nuevas tecnologías. En este sentido, os voy a contar una anécdota de la experiencia nuestra que fue con el Remindcare, con el aplicativo móvil para primeros episodios psicóticos, que después de 5 años de pelea con el departamento de informática del hospital, porque la idea es que todo lo que sale en aplicativo salga en la historia clínica electrónica, pues lo hemos conseguido después de más o menos de unos 5 años de pelea, por la tema de la confidencialidad de los datos, ¿no? Porque no nos dejaba el sistema. Sin embargo, lo propusimos y lo están llevando en Basurto, en Bilbao, y en Bilbao fuimos allí, lo comentamos, había un comité que nos dijeron, bueno, es un comité específico para apps para el País Vasco, tal. Bueno,
en 2 semanas estaba admitido para todos los hospitales del País Vasco, ¿no? Es decir, que hay sistemas que gestionan las cosas más eficazmente que otros y ahora lo están aplicando en Basurto de forma sistemática. Estoy de acuerdo. Yo creo que a veces el propio sistema impide o dificulta estas cosas, o por lo menos esa ha sido nuestra experiencia. Yo sí que quiero insistir en que a veces se habla del coste, has hablado bastante de lo caro que puede ser esto. Nosotros, fíjate, hemos podido hacer esto a coste cero en el sentido, o muy poco coste, no cero exactamente, pero sin ningún proyecto, ¿eh? O sea, sin ninguna financiación especial. En realidad, sacando dinero de otras cosas. Lo digo eso porque lo que sí que hace falta es la voluntad y luego, eso sí, teníamos una becaria que estaba full time a eso, pero no para ese proyecto, porque había conseguido una beca personal. Pero lo que quiero decir también es que algunas veces nos dejamos porque claro, esto no se podrá hacer si no tenemos mucho dinero. Y no es así, ¿no? Yo creo que se puede hacer con más capital humano y con que esas personas se puedan dedicar a los pacientes más que teniendo altas tecnologías. O sea, aunque me parece, estoy de acuerdo que también se necesita algo de tecnología, pero bueno, lo comento como experiencia personal. La pregunta que os hago es, ¿creéis que hay alguna cuestión más que se puede comentar sobre el tema de del health o cómo poder, sobre el futuro de esto, algo más? Bueno, yo estaría hablando aquí durante rato, porque yo creo que la conversación es interesante. La verdad es que hay otro tema que tampoco hemos entrado poco, que es y yo creo que es interesante la experiencia con COVID, ¿no? Que hemos tenido como mucha prevención respecto a temas, como decías, de confidencialidad, etcétera, y que ahora con el COVID todo esto ha pasado a un segundo o tercer plano, ¿eh? O sea que a veces la necesidad también determina que hay avances que en otras circunstancias tardaríamos tiempo, ¿no? Y yo creo que como profesión deberíamos aprovechar la pandemia para esto, para conseguir avanzar en nuevas maneras de relacionarnos. Lo importante es la relación. Estábamos en una situación que no nos podíamos relacionar. Y ahora pues, hemos llegado a una absolución para intentar relacionarnos. Entonces, realmente la relación entre la persona que tiene un trastorno y los profesionales es fundamental para la ayuda. Yo creo que estas nuevas tecnologías deberíamos explotarlas para potenciar esta relación. Sí, estoy muy de acuerdo y creo que es verdad que no hemos hablado de lo del COVID y que es cierto que hoy en día es obligatorio porque yo creo que nos va a cambiar todo y todos sabemos que estamos usando el teléfono mucho más y que los pacientes se quejan de que no están esa relación directa, ¿no? Yo creo que sí, que a mí me parece que no sé si el COVID está aquí para quedarse, pero sí que está aquí para darnos, llamar una atención a nivel mundial de que tenemos que cambiar la forma de gestionar las cosas y que una de las cuestiones, como estabas diciendo, yo creo que es aprender a trabajar más en equipo. No solo en la investigación, sino sobre todo en la práctica clínica y en eso me sumo a lo que habéis dicho de equipos multidisciplinares, de trabajar más no solo en el tema puramente clínico, sino pues de todos los problemas sociales que tienen los pacientes, psicológicos, etcétera, ¿no? Para todo el mundo, dice, ¿creéis que llegará en un futuro cercano en que los datos de estas APP se registren de forma continua en la historia clínica y que, por ejemplo, manden avisos de alerta al paciente o al referente cuando hay algún cambio que requiera atención? Bueno, yo, perdonad, pero voy a contestar que eso sí que es posible porque no es el futuro. Eso lo llevamos haciendo nosotros desde hace 2 años en el clínico. O sea que se puede hacer, por lo menos lo que pasa es que solo para la unidad de primeros episodios y como digo, lo que sí que necesita es simplemente personal que se dedique específicamente a ello. Lo están haciendo ahora mismo también en Basurto desde el mes de septiembre. Por lo tanto, se puede, no es que eso no es el futuro, eso es el presente en algunas situaciones y tenemos datos para pensar que en este caso, fijaros, sí que disminuyan el número de recaídas y el número de hospitalizaciones, no solo la clínica. Pero es cierto que los que utilizan esas APPs, y este es el son pacientes que quieren utilizarlas, porque luego están los que no quieren utilizarlas, que son los que también van mal. O sea que el filtro
o el problema es lo mismo que la rehabilitación. Es decir, la gente que ya quiere ir a rehabilitación, pues realmente puede beneficiarse de eso. Pero es que hay pacientes que no quieren, que no aparecen y que sencillamente para nosotros el factor pronóstico pues es, por ejemplo, no tener familia de origen, no tener, o sea, la falta de apoyo social general. Esos pacientes pues realmente son muy difíciles de, digamos, de mantener la adherencia. Esa es nuestra experiencia. No sé si queréis comentar algo más, perdonad un poco, pero es que justo nos han dado la pregunta en un comentario de algo que estamos haciendo.